Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro enclave local, semana posterior, como siempre, a la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Écija, que tuvo lugar y que les pudimos ofrecer en directo, como siempre, el pasado jueves, con algunos asuntos interesantes en el orden del día. Desde el prisma, desde la óptica, desde el punto de vista de Izquierda Unida, vamos a saber cuáles son, según su portavoz, Loli Rodríguez, que ya nos acompaña en el plató de Écija Comarca Televisión. Loli Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Igualmente. Pues a ver, ¿qué asuntos destacamos? Quizás el que mayor debate suscitó fue el de la estación depuradora de aguas residuales, ¿no? La gestión de la EDAR, finalmente concedida a la empresa Aquacampiña, y ahí pues hubo, sin duda, un debate interesante, ¿no? ¿Le parece que comencemos por ahí? Bueno, primeramente dimos la bienvenida a una nueva concejala. ¿Es verdad? Mónica Lama, ¿no? Verónica, perdón. Verónica Lama Verónica Lama, Rodríguez. Sí, del que Partido viene Socialista. a sustituir a David Hostos y le dimos la bienvenida y espero que esté a gusto en el Pleno y que sea fructífero su trabajo. Y después ya entramos en cuestión con lo de EDAR. Como todo el mundo sabe, había una propuesta se votó en otro pleno, darle la gestión de la EDAR a Aquacampiña. En cuanto el señor Fernando Reina llegó al gobierno, fue lo primero que hizo. Entonces hubo una interpretación legal de la secretaria del ayuntamiento diciendo que, y también una interpretación que hace el Tribunal de Andalucía de Aguas, la Ley de Aguas de Andalucía, diciendo que no necesariamente la concesión del agua lleva la concesión también de las aguas residuales y de las estaciones de bombeo. Además, el señor Serrano anteriormente había dicho que el EDAR lo iba a llevar, iba a ser una gestión pública, como se estaba haciendo con trabajadores municipales. Entonces la cuestión es muy sencilla, es una interpretación por una parte de la secretaria de una forma, otra interpretación que hace un técnico y nosotros pensamos que eso debe ser salir a licitación pública, que pueden competir más empresas con Aquacampiña. Ojalá Aquacampiña sea la que lo hiciera más barato y le diera un canon mayor al ayuntamiento, y entonces nosotros queremos que salga, y el consorcio también, que salga a licitación pública, y el que dé más beneficios para el ayuntamiento y más ventajas, pues es el que lleva la concesión. Si es Aquacampiña, pues es Aquacampiña. Planteaba el PSOE fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, que independientemente de la línea política escogida, el problema, según el PSOE, es que no se ha sacado a concurso público, ¿no? Es decir, dando por bueno que se puede adjudicar a la empresa Aquacampiña y que no sea, por tanto, una gestión pública, hágase de forma que puedan optar otras empresas. No es lo que planteaba el Partido Socialista, ¿no? Exactamente. Y eso que podía ser bueno, no tiene más complicación porque ahora van a recurrir, y el consorcio creo que también va a recurrir por la vía legal administrativa, ¿no? Pues, bueno, ya se convirtió en lo que se convirtió, que si Vitalia, que si el contrato de basura, que si el contrato del agua de 2001, que es, en fin, una cosa que, como yo dije, para aburrir a las piedras. Y el punto de vista de Izquierda Unida, y zanjamos el asunto, por tanto, ¿cuál es? ¿Que esto se hubiera gestionado desde el ayuntamiento? ¿Gestión pública, por tanto? Gestión pública, porque también incluye las estaciones de bombeo, que es muy importante, o que salga en todo caso a licitación pública y la empresa que lo haga con mejores condiciones para el ayuntamiento, que pague un canon mayor y que dé más garantías, pues que se le adjudique, ¿no? Claro, que es un asunto muy interesante porque hay que tener en cuenta varios factores. Hombre, es un negocio seguro. El tema económico, por un lado, ¿no? Es 1.400.000 euros, creo, 125.000 euros al año para el Ayuntamiento de Écija por parte de Aquacampiña. Y luego otro asunto que introducía el delegado de Medio Ambiente, Fernando Reina, la altísima responsabilidad que supone el gestionar esto desde lo público. Con cualquier problema que pueda haber de vertidos, ¿no? Ese es un tema muy peliagudo también, ¿no? Bueno, pero yo siempre pienso que si hay personas expertas que conocen y saben manejar eso, también desde lo público lo pueden hacer, ¿no? Porque no solo lo pueden hacer desde lo privado, lo pueden hacer en lo público también. Si hay personas capacitadas y técnicos, que los hay,
en lo público, pues mejor. Bueno, pues en definitiva el otro día en el Pleno, el jueves, lo que se aprobó fue la desestimación de la propuesta del PSOE para que se suspendiera esta concesión administrativa aprobada en el Pleno de julio pasado. En definitiva, que la concesión administrativa a la empresa Aqua Campiña sigue adelante y será, por tanto, la empresa encargada de gestionar la estación depuradora de aguas residuales, reunión de vertidos y sistemas de defensa contra las inundaciones. Cambiamos de tema, ese era el punto número 8, y podemos pasar, Loli Rodríguez, al punto número 11, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras, así como del callejero fiscal a efectos de la misma. Se aprobó una bajada del 1% en el recibo de la tasa de basura, según anunció el delegado de Economía y Hacienda, Rafael Serrano. A ver. Bueno, antes de eso quiero decir que también se aprobó la instalación de fibra óptica que llegará a las empresas y mejorará ostensiblemente la televisión por cable, la DSL, internet, telefonía, y eso lo aprobamos todo el mundo por unanimidad porque nos parece un avance técnico importante, y además los técnicos del ayuntamiento han hecho un gran trabajo, se ha tardado mucho, pero la verdad que se ha hecho un buen trabajo. Así lo reconoció el propio delegado José Herrera, y esto viene a colación de un acuerdo, de un convenio aprobado con la entidad Magtel Comunicaciones Avanzadas para, en efecto, llevar la fibra óptica a todas las infraestructuras municipales susceptibles, ¿no?, de ser cableadas en el municipio para la instalación de redes de telecomunicaciones de fibra óptica. Un asunto sin duda importante. Vamos ahora sí con esa tasa de basura, ¿no? Bueno, pues la modificación de la tasa de basura también la aprobamos. Hombre, es muy poco, porque un 1% supone, a lo mejor, a mí particularmente me supone 30 céntimos al mes, pero bueno, algo es algo, y también hay que tener en cuenta que sube el IVA, sube el IPC, el 3,5%, no es mucho, pero bueno, lo más importante es que hay gente, hay puntos de Écija que no pagaba la basura, y eso se ha inspeccionado, y dice que han encontrado 250 puntos que no pagaban, y eso ha permitido más ingresos, puede permitir más ingresos, y por eso hace la reducción en esto. 250, Loli, o 2.500, porque 2.500 puntos fue lo que dijo Silvia Heredia. Yo creo que se equivocó. Yo no lo sé. Yo creo que se equivocó. Habló el propio delegado Rafael Serrano de 2.500 puntos inspeccionados que no pagaban la basura en Écija. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues serán 2.500, me parece una barbaridad, vamos. Serán 2.500. Y explicó el por qué se ha podido llevar a cabo esto, ¿no?, a través de la reducción del contrato con la empresa concesionaria del servicio, Ecilim, sí. Y luego a través de la inspección, ya se hizo una reducción del contrato de 300.000 euros. Eso es. Nosotros no lo apoyamos porque pensábamos que iba a disminuir el servicio. ¿Usted cree que ha disminuido la calidad del servicio? Sí, yo desde creo que sí. se redujera esa cuantía en el contrato hasta ahora, ha podido, no lo sé. ¿Qué impresión tienen ustedes desde Izquierda Unida? Yo creo que sí. Los vecinos y las vecinas continuamente me dicen que este verano las aceras estaban asquerosas, que no baldeaban suficiente, que no se limpiaba suficiente, y yo creo que realmente que ha disminuido. Ahora dice que van a ver también el tema de los contenedores, se habían comprometido a una campaña escolar de conciencia y también a través de los medios de concienciación, para que, es verdad que la gente, alguna gente, no digamos todos, pero alguna gente no se comporta cívicamente, echan todavía la basura cuando no deben, tiran papeles al suelo, verá, pero es verdad que las aceras están algunas muy asquerosas, mismo delante del Palacio Peñaflor con las palomas, que es otro tema que debían de resolver. Están las aceras, llegan los turistas y está horrible, o Santa Bárbara, en fin, muchos sitios, ¿no? Y eso deja mucho que merecer la limpieza en Écija. Y bueno, está bien que haya una reducción a la gente, ¿no? Pero
pero también el servicio, la gente quiere tener su casa limpia y Écija es su casa, ¿no? Más temas del orden del día, por ejemplo, nos parece también interesante el que se haya aprobado la bonificación del 90% del ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, tanto a la comunidad de regantes Las Balbuenas como a la asociación La Raíz, para la construcción de un centro de formación para la inclusión social de personas con discapacidad en la Avenida de la Libertad. Nos parece un tema interesante, ¿verdad? Hombre, yo me parece muy interesante y me parece justo, puesto que si a las grandes empresas está permitido reducirle hasta el 90%, ¿cómo no se le va a reducir a La Raíz y cómo no se le va a reducir a la comunidad de regantes? Es obvio. Capítulo de urgencias, Loli Rodríguez, a ver. Bueno, urgencia, se hizo una propuesta de todos los grupos políticos, ya que los concejales liberados, ya que los empleados públicos se les retira la paga de Navidad este año, pues los concejales liberados ofrecieron también que se retirara la suya y con ese dinero que se ahorra el ayuntamiento, invertirlo el Partido Popular, decían ayudas sociales, y a instancias del PSOE se va a invertir la mitad en ayudas sociales y la otra mitad en trabajo, en dar trabajo, en aumentar la partida del famoso más 34 de empleo de la Diputación, lo cual yo, que siempre estoy a favor de que se invierta más en dar trabajo que en dar ayudas sociales, que también son necesarias, pues claro, lo apoyamos. Y ahora sí, estamos en contra, y allí lo dijimos, contra el menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, pero bueno, como ya se le han quitado la paga, pues... Pues esta renuncia a la paga de Navidad de los concejales liberados del Ayuntamiento de Écija supondrá que se destinen del orden de 23.500 euros aproximadamente a esa doble vertiente a la que aludía la portavoz de Izquierda Unida. Ayudas sociales por una parte, el 50%, y el otro 50% a ese plan más 34 de la Diputación Provincial. En total, unos 23.500 euros aproximadamente. Entramos en el capítulo de ruegos. A ver, ¿qué destacamos de ahí? Loli Rodríguez. Pues hubo un ruego muy interesante, aunque un poco tarde, del PSOE, contra la subida del IVA en material escolar y en cultura. Como se sabe, en Andalucía no afecta a los libros porque todavía se ha conseguido que sean gratuitos, pero afecta al material escolar, que ha pasado del 4 al 21% en material escolar. Eso es una barbaridad. Sobre todo hay niveles como preescolar que no tienen libros de la Junta, entonces es una barbaridad. Cuando, por ejemplo, se han negado en el Gobierno a subirle el 33%, que por ejemplo Izquierda Unida pedía para los artículos de lujo, los coches, las joyas, todo eso, que me parece justo que ahí sí podían subir el 33%, ¿no? Entonces pedía, el PSOE, y nosotros lo apoyamos, la reducción del IVA, porque es que además de la reducción de becas, reducción del profesorado, el transporte, el aumento de las tasas universitarias, va a ser un fuerte golpe para las familias. Y después la industria cultural, que creo que hay 115.000 personas en Andalucía que viven de esta industria, subir también al 21% me parece una barbaridad. Lo que va a conseguirse es una educación y una cultura selectiva en función del nivel adquisitivo. El que tenga más va a tener más cultura y más educación, y los demás que no pueden, pues se van a quedar muchas veces sin poder estudiar, o vamos a volver a épocas pasadas. En ese mismo ruego, sí, el Partido Socialista, además de solicitar la retirada del IVA para el material escolar y el IVA cultural, también solicitaba, en este caso al Ayuntamiento de Écija, que se pudiera duplicar, al menos duplicar, la partida presupuestaria que se destina habitualmente para la adquisición de material escolar para familias más necesitadas. El Ayuntamiento venía dotando esta partida con 4.000 euros aproximadamente, y aprobaron ustedes el otro día que se duplique a 8.000. establezca en 8.000, ¿no? Sí, me parece también justo.
que se le ayude a las personas. En todos los colegios se encuentran con niños y niñas que no pueden pagar el material escolar y me parece justo que se les ayude en esta época, ¿no? Que estamos pasando todos por un mal momento. Ruego institucional también desde Izquierda Unida, ¿no? Cuéntenos. Bueno, nosotros hicimos un ruego institucional sobre el proyecto de ley básica del régimen local. ¿Qué es eso? Pues eso es un proyecto que intenta modificar la ley básica de los ayuntamientos y de las ¿cómo se llama? De las ELAs, que son entidades locales autónomas, de manera que van a recortar el municipalismo, es decir, el poder de los concejales y del alcalde en los ayuntamientos. Incluso pueden eliminar las ELAs, como digo, como por ejemplo Isla Redonda, que hace poco estuvo manifestándose en Madrid contra eso. Parece que eso está parado, el ministro Montoro lo ha parado, pero nosotros quisimos seguir haciendo el ruego porque nunca se sabe, a veces dicen que no y luego dicen que sí y no nos podemos fiar, la verdad. Y igual que hicieron con la reforma de los partidos judiciales, a lo mejor gracias a los ruegos que se hicieron en todos los ayuntamientos se pararon, y esto lo que se pretende es que se pare. Incluso ayuntamientos del Partido Popular han protestado porque se iba a hacer, ya digo, sin la consulta a las entidades locales. Hay un organismo que se llama Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, que no se reunió desde 2005 nada más que 2 veces, y era a quien había que consultar. Y también contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entonces, ¿qué significaría esa ley? Que los ayuntamientos le quitarían servicios que irían a llevar la Diputación, cosa que ellos habían dicho, que iban a quitar las diputaciones. Los cargos de la Diputación no son elegidos directamente, significa menos democracia. Los servicios se van a controlar, ¿pero qué van a controlar? La sostenibilidad financiera es lo que van a controlar. De manera que si un servicio no funciona, no porque se haga mal o porque sea deficitario, no beneficia a la ciudadanía, sino porque no se ajusta al presupuesto exactamente como ellos quieran, se puede privatizar. Y quita muchas funciones a los ayuntamientos. También se preveía reformar la ley electoral, con lo cual iban a reducir el número de concejales. Es verdad que hay muchos concejales que no cobramos un duro de los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos de España, la mayoría no cobran. Y entonces, ¿qué significa que recortan el número de concejales? Que solo van a gobernar los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. Y por eso, en prevención, hicimos el ruego institucional. Y por último, en el capítulo de las preguntas también, esa labor de fiscalización del equipo de gobierno que tiene que llevar a cabo, naturalmente, en democracia, la oposición, ¿qué fue lo que planteaba? ¿Qué preguntas hizo Izquierda Unida? Bueno, a mí se me quedaron muchas en el tintero, porque está lo el teléfono famoso de participación ciudadana, que todavía no se ha puesto en marcha. Está lo de los huertos familiares, que tampoco todavía está en marcha. Me constan que están haciendo el proyecto, pero ya llevo 1 año diciéndolo. Eso se me quedó en el tintero porque lo estoy averiguando de otra manera, a ver si lo hacen. Pero, bueno, la primera pregunta que hice, que me pareció muy fuerte, fue que el primer ruego, ¿no?, decirle al alcalde que esas declaraciones que hizo de que una posible causa del aumento del desempleo, que ha aumentado el último mes 130 personas, pudiera ser que la gente se apuntara para cobrar los 400 euros. Y a mí me pareció que él debía de dar una explicación. En lugar de eso, el señor alcalde pues se ratificó en lo que había dicho, dijo que era culpa de los medios, que lo habían sacado de contexto, y empezó a enseñar gráficas de todos los pueblos, lo que había subido el paro.
cuando hubiera sido muy sencillo decir, bueno, yo no quise decir esto, realmente fue, yo qué sé, un lapsus, pero no quise ofender a nadie, hubiera sido sencillo y sin embargo no lo hizo. Después preguntamos sobre el crematorio, que me parece un tema importante porque la empresa del tanatorio ha renunciado a hacerlo y es lamentable que muchos vecinos y vecinas tengan que ir a Marchena o a Osuna a los crematorios de allí, pudiendo haber en Écija uno, y además creo que puede haber empresas que le interese hacerlo. ¿Esa renuncia ya es oficial, según le consta a Izquierda Unida? Porque todavía no hay una versión por parte del gobierno local que sepamos. Yo no he visto los papeles, pero el alcalde lo ratificó. Sí, sí. Después yo le dije al delegado de trabajo, de empleo, al delegado de empleo, al señor Herrera, que por cierto estuvo muy hablador en el pleno la primera vez, le dije que, porque no tomaba iniciativas como en otros pueblos, que se le busca a la gente trabajo en el extranjero. Hay pueblos que van autobuses enteros a la vendimia a Francia o a Bélgica a trabajar, y eso lo gestiona el ayuntamiento. Bueno, el señor Herrera, la verdad que me dijo que una cosa que tampoco estuvo afortunado, dijo que él no, le parecía que no había gente que estuviera dispuesta a irse. Y yo hombre, por favor, no me dio tiempo a contestarle, pero en Écija, en el grupo municipal de Izquierda Unida todos los días está gente que está dispuesta a irse hasta Panamá. En fin, me parece, y dijo que eso era labor del INEM. Bueno, sí, estamos de acuerdo, y todo el mundo, es labor de todo el mundo tiene que arrimar el hombro para que la gente pueda trabajar y buscarse la vida. El INEM, los sindicatos, los partidos políticos y, por supuesto, el gobierno. ¿Qué más? Después hablé también el posible despido de la empresa de discapacitados de la Plaza de Abasto. El señor Herrera también dijo que eso era un marrón que le habían dejado, pero un marrón que lleva un año para solucionar. Y la verdad que a mí personalmente me preocupa la gente que discapacitada, que tiene una ayuda en ese trabajo, que los echen a la calle también, ¿no? Después le pregunté a la señora Heredia sobre la reunión que tuvo para lo del tren, para enlazar a Écija con la red ferroviaria. Me dijo que sí, que había ido a Sevilla, de lo cual me alegro. Después he tenido noticia que Fomento en sus presupuestos prioriza las líneas de alta velocidad antes que las de cercanías, y que las líneas convencionales. Y me salió también la señora Heredia, que tampoco venía a cuento, con que si nosotros estábamos en la Junta de Andalucía, que tenía que arreglar lo de los ascensores de La Paz y de los pisos amarillos. Y yo estoy de acuerdo, nosotros estamos haciendo lo posible para que se solucione eso también. Yo solo le pregunté lo que le habían dicho allí. Bueno. Y por último, perdona, sí. No sé si es demasiado tiempo. No se preocupe, venga. Por último, también fue poco afortunado el señor delegado de Juventud de decir que Tánatos, cuando yo le pregunté si iba a hacer el Consejo Local de la Juventud y por qué había mandado una carta a las asociaciones juveniles para que retiraran sus objetos de la Casa de la Juventud, dijo, bueno, eso es porque hubo una cosa con Tánatos. Tánatos son 4 o 5 que están desorganizados. Me pareció, vamos, tampoco tuve ocasión de contestarle, pero me pareció muy mal. Tánatos lleva 10 años luchando por la cultura de Écija. No son desorganizados ni son 4. Ha hecho veladas artísticas, un festival de teatro que se conoce en toda España, ha hecho exposiciones, publicado libros. Verás, es una organización seria, y no me parece que por una tontería, que fue una equivocación, que se armó la que se armó, que fue una equivocación de coger un trofeo de ellos y entregarlo a un equipo de deporte, ¿no? Se haya organizado esta y hayan obligado a los
espero que se repare eso, ¿no? Que se lleven todos los grupos juveniles las cosas de la Casa de la Juventud y que se desprestigie sobre todo a Tánato. Pues dicho queda, ya para finalizar nuestro primer enclave local de la semana, ¿algo más, Loli Rodríguez? Bueno, nada, decir que bien, yo lamento estas formas, ¿no? A veces lamento que los ciudadanos tengan a veces que escuchar tanto, en vez de ir a solucionar cosas, pues tanto rollo, digamos, muchas veces, y remontarnos al pasado y cosas que se podían solucionar sin enfadarnos y eso, pues, pero claro, la política parece ser que, yo no la entiendo así, pero parece que debe ser así, ¿no? Y cuando se hace, ¿no? Cuando pasa tanto no es porque ya. No debería de, pero al final lo es. Sí, sí. Yo lo lamento, eso sí. Loli Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, en nuestro primer enclave local de la semana. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Un saludo, buenas noches.